El 39% de los programadores profesionales tiene más de 35 años, así que si tienes 30 y crees que ya llegaste tarde, los datos dicen directamente todo lo contrario. Llevo más de 20 años en el mundo de la tecnología y 18 formando a los futuros profesionales del sector del desarrollo. He visto a cientos de personas cambiar de carrera hacia la programación siendo ya totalmente adultos. Y hay algo que se repite siempre. Los que empiezan después de los 30 tienen un perfil que muchos juniors no pueden competir. Hoy te explico por qué y cómo hacer esa transición de forma muy inteligente. Hay un relato muy instalado en la cultura del mundo del desarrollo, y es que esto es para gente joven, para los que empezaron a los 14 años programando en el garaje, o que si no llevas código en la sangre desde la adolescencia ya es demasiado tarde. Y eso es falso y los datos lo demuestran con creces. Según la encuesta de Stack Overflow de 2024, solamente el 49% de los desarrolladores aprendió a programar en la universidad. De hecho, la mitad del sector aprendió fuera del sistema educativo tradicional, o bien en bootcamps, o bien en cursos online, o bien haciendo proyectos propios, o incluso con prueba y error. Y ese 39% de profesionales mayores de 35 años no son fantasmas. Son personas reales, con trabajos reales y cobrando sueldos reales. Y el mito de la edad existe porque conviene a cierta narrativa. Pero la realidad es que el mercado laboral es mucho más abierta de lo que siempre te han contado. Cuando tienes 30 años y decides aprender a programar, llegas con cosas que un recién graduado de 22 todavía ni siquiera tiene. Lo primero es madurez profesional, porque sabes trabajar en equipo, sabes gestionar plazos y sabes comunicarte con un cliente o con tu propio jefe. Y eso no te lo va a enseñar ningún bootcamp. Lo segundo es que ya vas a tener experiencia en algún dominio. Porque si llevas años en logística, en sanidad o en finanzas o incluso en educación, llegas al sector de la tecnología con un conocimiento que es oro puro. Porque es justamente lo que las empresas necesitan. Desarrolladores que entiendan el negocio y que no solamente entiendan el código. Lo tercero es que tienes clara tu motivación. Porque a los 30 ya no estás probando cosas. Sabes exactamente lo que quieres y esa intención se nota en simplemente cómo estudias, cómo construyes tu portafolio y cómo simplemente te presentas a una entrevista. Y los responsables de esas entrevistas, a la hora de contratar, eso es justamente lo que ven. Y por supuesto lo valoran muchísimo. Ahora, vamos a ser totalmente honestos. Aprender a programar desde cero siendo adulto requiere, como todo, tiempo y esfuerzo. Porque aquí no hay atajos mágicos. Lo que dice la evidencia es esto. Con un aprendizaje estructurado y constante, la mayoría de adultos que cambian de carrera están listos para buscar un trabajo en un plazo de 8 a 18 meses. Y eso no significa 6 meses viendo vídeos de vez en cuando, sino que significa estudiar con un plan, con práctica real y construyendo proyectos desde el primer mes. Y lo que diferencia entre quien lo consigue y quien lo abandona casi nunca es la edad que tienen. Casi siempre es la estructura de ese aprendizaje. Y ahora viene la parte en la que nadie te cuenta y es que hay algo sobre cómo aprende tu cerebro adulto que es una ventaja totalmente real. Te lo vamos a contar en la próxima sección. Porque tu cerebro de adulto es mucho mejor de lo que crees. Mucha gente asume que aprender ya de adulto pues es más difícil porque el cerebro ya no es tan flexible o no es una esponja como decimos cuando somos pequeños. Y eso es un malentendido de cómo funciona la neuroplasticidad. Porque el cerebro sigue siendo moldeable a los 30, a los 40 y mucho más allá. Lo que cambia no es la capacidad de aprender, es simplemente la forma en que aprendes mejor. Los adultos aprenden mejor con contexto y no aprenden memorizando sintaxis sin sentido, sino aprenden muy bien cuando entienden para qué sirve cada cosa y cómo la aplican a un problema real. Y eso significa que si estudias con un enfoque práctico y orientado a proyectos reales, tu cerebro de adulto va a procesar y va a retener ese conocimiento de una forma mucho mejor que esos estudiantes de 20 años que lo único que tienen son pajas mentales. Y por si quedaba alguna duda sobre si merece la pena hacer este esfuerzo después de los 30, mira lo que está pasando ahora justo en el mercado laboral. De hecho, Japón lleva años enfrentándose a una escasez severa de programadores, y en parte porque su fuerza laboral de tecnología está envejecida y no encuentra reemplazo con suficiente velocidad. También en India, el sector de la tecnología sigue proyectando un crecimiento significativo en ingeniería de software durante los próximos años. Y en Europa, por supuesto, esa escasez de perfiles técnicos es un problema real en casi todos los países. Porque no hay demasiados programadores, hay demasiados pocos. Y el mercado no te va a cerrar la puerta por tener 30 años. Al contrario, si llegas con competencias reales, con experiencia previa y con madurez profesional, eres exactamente lo que muchas empresas van a buscar y no terminan de encontrar. Ahora bien, aquí te voy a contar ese matiz que, por supuesto, nadie quiere escuchar. Porque la edad no es el problema.
Pero hay cosas que sí pueden frenarte y conviene que conozcas todo esto antes de empezar a estudiar. Lo primero es aprender sin estructura, porque saltar de un tutorial a otro tutorial sin un orden claro es la forma más segura de perder meses y llegar a ningún sitio. Y por supuesto de sentirte muy frustrado. El segundo es esperar demasiado para construir cosas reales. Porque muchos principiantes pasan ese primer año de estudio estudiando teoría a piñón y nunca crean proyectos personales. Y el mercado te va a contratar por lo que demuestras y no por lo que te sabes de memoria. Lo tercero es ignorar todo ese entorno profesional que te rodea. Porque programar es una cosa, pero trabajar como programador es otra muy diferente. Porque las empresas van a buscar personas que sepan comunicarse, que sepan colaborar en equipo, que sepan resolver problemas claros. Y cuanto antes te expongas a todo este entorno, mucho mejor. Porque chicos, todo se practica. Y esto es lo que va a separar a quien consigue un trabajo en 12 meses de quien sigue dando vueltas después de 2 años. Así que sí, chicos, se puede y rotundamente sí. De hecho, más del 39% de los profesionales en activo empezaron o siguieron en esto después de los 35, porque tu experiencia previa es un activo y no un lastre. Y tu cerebro puede aprender, por supuesto, y el mercado necesita perfiles como el tuyo. Lo que necesitas es un punto de partida y una hoja de ruta que tengas un claro paso a paso. Así que si quieres empezar y quieres saber exactamente cuál es el paso a paso, tengo una clase gratuita donde lo explico absolutamente todo. ¿Qué aprender primero? Cómo estructurar sobre todo esos primeros meses y qué tienes que construir para que alguien te contrate. Tienes enlace aquí en la descripción y es un regalo sin más, así que mírala cuando más te apetezca. Chao, chao.